Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para hablaros de temas militares. Hoy os voy a hablar de algo no poco conocido, de estos vídeos que el primer día, en vez de verlo 40.000 personas, si es de Ucrania, pues lo van a ver 10.000, y si no, al tiempo. Los misiles contra carro se convirtieron muy rápidamente en un problema. Y no os estoy hablando de 2020, ni 2022, ni el año 2000. Os estoy hablando de 1950, de los años 50. Era un problema de tal tamaño que ponía en peligro la hegemonía del carro de combate en el campo de batalla. Y ojo, que os recuerdo que os estoy hablando de hace más de 65, 70 años. En esos momentos ya se decía que con la aparición del misil contra carro, el carro estaba acabado. Y es que recordemos que esta clase de primeros proyectiles contra carro, estos misiles que iban guiados por cable, pues valían 4 perras en comparación de lo que costaba pues el adiestramiento de 4 hombres y un carro de combate de 40 hasta 60 toneladas de la época. ¿Qué es lo que pasaba cuando se disparaba un misil? Normalmente se fallaba o no, pero si daba en el blanco, habían bajas de la tripulación, se perdía un carro o pues se tenía que llevar a reparar y eso valía mucho, mucho dinero. Una correcta guía de estos misiles sobre su objetivo, pues ya os he dicho, garantizaba la destrucción o la eliminación del mismo. Pero, además es que lo fuerte es que no había oposición. Y los israelíes fueron, creo recordar, de las primeras víctimas de estos. Recuerdo aún cuando los egipcios empezaron a llegar al campo de batalla con unas curiosas cajas, los zapadores, y que en estas cajas se podían encontrar los ya súper viejos misiles Säger. Debido a esta amenaza, los principales países del mundo y sobre todo los productores de carros, que no son demasiados, se vieron obligados a empezar a buscar soluciones adecuadas a tal problema para garantizar la seguridad de sus MBTs, de sus Main Battle Tanks o sus carros de combate principales, digamos que sería la traducción, digamos tal cual, y sobre todo también garantizar la vida de sus tripulaciones, que es lo que más dinero vale. Todo esto llevaría a los científicos de la antigua URSS a trabajar en diversas líneas de investigación. Una de ellas terminaría siendo conocida como el Complejo de Defensa Antimisiles Activo o PLOT-MO. Desde mediados de los 50, los diseñadores de este país, desde país que ya ha desaparecido, pues vinieron ofreciendo diversas opciones a fin de, digamos, contrarrestar de diversa manera misiles guiados y proyectiles, como no, enemigos. Pero llegó 1959 y alguien tuvo una brillante idea. Los especialistas de la N261, ahora Instituto Central de Investigación de Ingeniería y Precisión de Klimovsk, pues propusieron usar artillería antiaérea a fin de proteger sus carros de combate de los misiles. Y la propuesta, en ese momento no se acabó de ver mal, implicaba el concurso o la participación de ametralladoras o cañones a fin de destruir esos misiles o esos proyectiles enemigos. Y en la primavera de 1959, los mismos empleados de la N261 realizaron una investigación a fondo, pero teórica, que iba a confirmar la posibilidad de poderse llevar a cabo dicha propuesta. Pues, además, es que era interesante y parecía sobre el papel factible. Sin embargo, como en todas las nuevas ideas, iban a surgir algunas dificultades. Se descubriría que para llevar a cabo o llevar a buen puerto esta defensa antimisiles de forma activa, requerían del uso de un arma de tiro muy rápido y con una cadencia altísima. Y aparte de tener un volumen de almacenamiento brutal. Se consideró diversos calibres, pero solamente uno era viable, obviamente el más pequeño, que era en este caso el de 12,7 milímetros. Y para defenderse, para poner un ejemplo de un ataque de hasta 4 misiles de la época SS-10, de fabricación francesa, pues sería necesario el gastar del orden de 1.200 cartuchos para destruirlos. Era de forma teórica, pero ya era una auténtica
locura. Locura, locura, locura. Ese mismo estudio también hablaba que para meter ese peso suplementario en el carro de combate sin tener que variar cosas en el mismo, pues tendría que despojarse del 25% del peso de sus proyectiles del cañón principal. Así de claro y así de duro. Además, precisaba un espacio en el interior para meterle pues todo lo referente al equipo de búsqueda de misiles, el control y supervisión del sistema de defensa activa. Vaya, o sea, una cosa realmente complicada. Un caso, como veis, duro y que difícilmente ningún general soviético de la época sería tan burro como para pegarse un tiro en el pie y meterse en semejante majadería. Sin embargo, y cosas de la vida, pues se decidió el seguir con los trabajos. Y llegamos al 18 de febrero de 1960, cuando se emite una resolución por parte del Consejo de Ministros, según la cual, la N261, que la había iniciado, la VN2-100 y la Kazan Aviatunnel Institute, junto a la Academia Militar de las Fuerzas Armadas, debían de continuar el desarrollo de las ideas principales que estuvieran, encaminadas a encontrar un sistema de defensa de los carros de combate soviéticos de la época. Así es como por primera vez aparecen en documentos la palabra proyecto o plot MO, y la Academia Militar de las Fuerzas Armadas sería la designada como la organizadora de dicho proyecto. El trabajo conjunto de todos estos estamentos iba a terminar con una big picture, iba a terminar con un informe final que tenía que decir todo lo que era posible, lo que no y cómo se podía hacer para solucionarlo. En fin, que de acuerdo con la versión final, con dicho informe que os estaba diciendo que se hizo, los carros de combate tenían que estar equipadas con una torre automática especial que iría montada junto a la escotilla del comandante, así como un conjunto de componentes electrónicos dentro del compartimento de dicho carro de combate. En resumen, que dentro de este bicho había que meter la munición lista para usar, el sistema de guía, las herramientas de detección de objetivos, una cosa realmente complicada. El algoritmo operacional del complejo, ponía así tal cual, algoritmo operacional del complejo prospectivo, o sea, del complejo que tenía que buscar los objetivos, iba de la siguiente manera. Se suponía que una estación de radar de un tamaño no demasiado grande, ya os diré cómo tenían que ser las dimensiones, tenía que estar fuera del carro, tenía que monitorear constantemente el entorno y detectar objetivos que se movieran hacia su zona de vigilancia y que se movieran a velocidades de aproximadamente entre 600 y 800 metros por segundo. Me parece una cosa exagerada porque los modernos misiles alcanzan 350, 400, así que hay algunos que son más rápidos. Por ejemplo, los rusos sí que no hace falta que sea una cosa tan rápida. Dichos límites de velocidad de objetivo permitieron identificar un misil o diferenciarlo de una granada antitanque y así pues saber qué es lo que se acercaba. Cuando el objetivo en cuestión se encontraba cerca del límite de 200 metros de distancia del carro, o sea, del que tenía que ser atacado y el sistema tenía que actuar, la ametralladora lo buscaría, apuntaría y abriría fuego desde arriba al carro. Un arma de calibre 50 que pudiera alcanzar la orden de 9.000 disparos por minuto, que era lo que el programa, lo que el algoritmo decía que se precisaba, hacía posible que, los misiles de hasta 600 metros por segundo fueran destruidos, no de 800 o 900 como se planteó en un principio. Pero tan solo, ya os digo, que aumentar esos 200 metros más que se había dicho al principio, imaginaros, si ahí se gastaban 1.200 balas, que se iba a gastar con uno que fuera más rápido. Era una auténtica locura, ¿eh? Como se desprende de los informes y materiales que han llegado hasta el día de hoy, hasta las manos de la gente que escribió este documento, y que yo he podido cambiarlo a mi antojo, pues las unidades del complejo Oplot MO debían ubicarse, como os he dicho, fuera del compartimento del carro de combate, pudiéndose montar en una plataforma giratoria con mecanismos de gira automática en dos planos, junto al lado de la torre del comandante, como hemos dicho al principio, como he dicho en este caso yo. Y justo a la izquierda del arma principal se posicionaron unos soportes especiales para las cajas de cartuchos inicial, porque después os diré para qué. Para reducir el tamaño de la instalación de la ametralladora se propuso colocar la caja esta paralela a la ametralladora y equiparla con una bandeja
curva para alimentar después los cartuchos una vez esta se hubiera terminado. El problema es que no existía en ese momento ninguna ametralladora calibre 50 capaz de llegar a velocidades de tiro de 9000 disparos por minuto, por lo que se, digamos, propuso una completamente nueva de 6 cañones giratorios muy parecido al sistema norteamericano del tipo Vulcan. Pero quizás lo más complicado fue el crear simplemente de la nada el sistema y los componentes radioelectrónicos del mismo, porque en el curso de los trabajos se propuso hasta una versión del radar y otros elementos del sistema que no existían. Y es que para detectar los misiles que entraban en la zona de la muerte, por decirlo de alguna manera, se proponía el uso de un radar totalmente automatizado y de muy pequeño tamaño, cuya antena iría ubicada en el techo de la torre o en los soportes del propio cañón rotativo, siendo la altura total de la unidad y de la antena de tan solo 40 centímetros. El radar que se ingeniaron podía operar bajo 2 modos. El primero, modo búsqueda. Se proporcionó una vista circular en azimut y seguimiento con un sector comprendido entre menos 5 grados y 15 grados positivos en elevación. Modo seguimiento. El radar inspeccionaba un sector de 90 grados de ancho en azimut, siendo los parámetros de elevación exactamente los mismos. Dentro del carro, según el memorándum del proyecto, también era necesario montar una fuente de alimentación, un convertidor, un dispositivo de cálculo y bueno, en vistas a las altas velocidades que venían los misiles enemigos o que se trabajaba en ese momento, pues debía de hacerse, bueno, el sistema tenía que hacer frente junto a la imperiosa necesidad de garantizar un tiempo mínimo de reacción, ya que el sistema Oplot-MO tendría que operar permanentemente en modo automático, mientras permaneciera en el campo de batalla. Siempre tiene que estar conectado, siempre. Además, la electrónica encargada del sistema tendría que estar monitoreando constantemente esa zona que hemos hablado de 200 metros alrededor del propio carro para saber qué es lo que ocurría. O sea, tener una consciencia del sistema situacional muy precisa. Sin embargo, también se pensó en un modo manual para hacer servir la propia Gatling, por decirlo de alguna manera, como una simple arma antiaérea o antiinfantería. De aquí ese primer depósito que hablábamos de munición y después otra que, bueno, pudiera ser empleada cuando se hacían disparos, pues esos 2-3 segundos que soltaban toda la parrafada de proyectiles para reventar al misil. El caso es que los planos que han llegado hasta nosotros, hasta el día de hoy, que han aparecido, al menos, pues nos muestran tan solo 2 carros en los que fue instalado, o en los que se hicieron las pruebas. Uno, el T-55, y el otro, el T-10M. Uno que fuera un carro mediano y el otro un carro pesado. Un sistema todopoderoso que tenía que haber sido lo que nunca fue. Pero bueno, el sistema era interesante, era necesario, y continuamos con los peros. Porque el peor y casi definitivo para que este sistema finalmente pues no llegara a ser lo que tenía que haber sido, fue que nunca se encontró una ametralladora adecuada para llevarlo a cabo. En la extinta Unión Soviética simplemente no existían, como os he dicho, por aquel entonces, dichas ametralladoras pesadas y que existieran de varios cañones, como después pasarían algunas versiones navales. Y las características de tiro de este tipo de bichetes, pues no existían. Probablemente si se hubieran puesto a desarrollar dicha ametralladora, pues se hubiera podido hacer paralelo al, digamos, lo que se estaba haciendo con el radar. O sea, todo lo que se estaba trabajando con el radar, pues hacer 2 líneas de trabajo, la fabricación del radar y la otra, la fabricación de un nuevo tipo de arma para los carros de combate. Lo que os he dicho es que debía ser la cosa tan mala que es que además tenía que hacerse todo de una manera que antenas, radar y el propio cañón pues pudieran resistir todo tipo de inclemencias meteorológicas, barro, nieve, agua, cambios de temperatura bruscos. Por lo que se desprende de los informes que se han consultado para hacer este trabajo, el proyecto Oplot-MO se detuvo poco después de complementarse el diseño. Una vez se terminó todo, ahí se quedó parado. Y pocos años después se retomó el proyecto de investigación, pero bajo un nombre nuevo, el de Protección.
Unos trabajos que darían inicio en 1961 y se alargarían hasta el 65. En el marco del nuevo proyecto se mejoraron ciertos componentes del complejo y lo que hizo fue que se mejorara en cuanto a características y en cuanto a diseño. Y como ocurre en muchos de los proyectos que os he traído aquí al canal, tanto alemanes de la Segunda Guerra Mundial como soviéticos post Segunda Guerra Mundial, esta clase de proyectos raros de la extinta URSS son brutales. En el 65 se vuelve a parar todo, o sea, este nuevo proyecto Protección se vuelve a parar, se retiran los fondos de investigación y se plegan velas. Y ahí es cuando se habla de principales problemas. Nunca se encontró el arma necesaria para el proyecto, ni tan solo llegó a plantearse su desarrollo. La segunda, grandes dimensiones del sistema y volumen de espacio interior en el carro necesario. Y la tercera y última, dificultades en saber dónde instalar exactamente toda esa munición. El radar y el sistema de tiro se ve que eran muy malos, muy rudimentarios, y Rusia pues en ese momento no tenía la tecnología para poder llevar a cabo tal empresa. Era un reto que en ese momento no lo podían hacer ellos y no se sabía si lo podrían hacer los Estados Unidos, los todopoderosos USA. Pero lo que está muy claro es que lo que ha llegado hasta el día de hoy del Oplot MO y el posterior Protección es que solo existen en forma de documentación de diseño. Hay algunas fotos, hay algunas historias, pero no sabemos si eso es verdad, o es algún truco, o es algún montaje, o lo que sea. En todo caso, los diseñadores soviéticos crearon y estudiaron una opción muy interesante y al parecer prometedora sobre el papel de protección de sus MBT, que en Europa eran muchísimos, en un enorme número, y que si querían proteger unos cuantos, pues un sistema así les hubiera ayudado muchísimo. El trabajo posterior conduciría a la identificación de una serie de deficiencias aún más graves que simplemente acabaron de matar para siempre dichos proyectos. Y jamás se volvió a recuperar dichos trabajos para continuarlos, ni se mostró interés por parte del ejército en un sistema de armas de defensa antimisil basados en ametralladoras o cañones. Ese es el principal tema que hoy quería casi finalizar este vídeo. Y a partir de ahí, el principal medio para aumentar la capacidad de supervivencia de los carros de combate soviéticos durante mucho tiempo serían los sistemas de protección dinámica. El blindaje BR y hasta la armata, digamos que ya no se hablaría de una cosa completamente diferente. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Y me encanta seguir siendo un poco referencia en el mundo militar de las cosas raras, aunque sean vídeos que los vea poca peña. Saludos cordiales a todos, nos vemos muy prontito aquí en el canal Trufaul Historia Militar. Saludos y hasta luego. Lo que digo siempre, chao, chao.